Saludos, vamos a hablar hoy sobre el consumo de oxígeno. Entonces, el consumo máximo de oxígeno, también denominado VO2 máximo, esa es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar, consumir por unidad de tiempo determinado. Vale decir, el máximo volumen de oxígeno en la sangre que nuestro organismo puede transportar y metabolizar. Cuanto mayor sea el VO2 máximo, mayor será la capacidad cardiovascular. Aquí vemos un ejemplo, un ergómetro para niños, utilizado para estimar consumo de oxígeno. También vemos unas niñas acá corriendo, realizando una prueba de campo. Y el comportamiento, una curva de comportamiento del consumo de oxígeno, según la edad y el sexo. Más adelante vamos a profundizar en eso. Entonces, factores que afectan el consumo de oxígeno. En primera instancia tenemos los niveles de actitud física. Aquellos sujetos que presentan mejores niveles de actitud física regularmente tienen mejores respuestas ante estímulos de tipo oxidativo. Igualmente, la maduración, aquellos sujetos que tienen un grado madurativo superior, presentan mejores respuestas en cuanto al metabolismo oxidativo. El tamaño muscular, la cantidad de tejido muscular puede afectar también el consumo de oxígeno hasta ciertos niveles, ¿no? Un sujeto también que tenga un volumen, un porcentaje muscular también demasiado elevado, pues va a haber afectado su consumo de oxígeno relativo, seguramente por la cantidad de peso total, aunque su consumo de oxígeno absoluto puede ser que sea mayor. Ahora bien, el sexo, independientemente de lo que se cree ahora, como vemos acá, el sexo es clave en la respuesta del consumo de oxígeno. Se tiene que es 15% menor en mujeres que en hombres. El tamaño corporal, sujetos más grandes consumen más oxígeno de manera absoluta, pero consumen menos oxígeno, ¿sí?, de manera relativa. Y con sujetos más pequeños regularmente o con menor tamaño corporal suelen consumir mayores cantidades de oxígeno relativo. Son más eficientes en ese sentido. Esto también va a depender de la combinación del sexo, de la actitud física, de la maduración, del tamaño muscular, de la combinación de todo esto, pero también el ergómetro o incluso la prueba física que se va a aplicar puede afectar el valor del consumo de oxígeno. Tenemos acá algunos factores limitantes del VO2. ¿Qué lo limita? La capacidad de difusión pulmonar de este intercambio gaseoso que se da en los pulmones, ¿sí?, en los alveolos pulmonares, el gasto cardíaco, la cantidad de litros por minuto que es movido de oxígeno, la capacidad de transporte de oxígeno al sistema cardiovascular y el músculo esquelético, el tipo, sobre todo la predominancia del tipo de músculo esquelético que tenga presente. Para más profundidad, más adelante, Sergeyevich y Dimitrevich dividieron o presentaron una categorización, una división interna de estos factores generales conocidos y hablan también de la respiración externa, ¿sí?, del volumen de minuto y del gasto por minuto, de esa difusión y la afinidad de la hemoglobina y el oxígeno, además de otros factores de la serie roja que más adelante estaremos hablando en otras entregas. La circulación central, el transporte de oxígeno por la sangre, incluye tensión arterial, volumen de sangre, gasto cardíaco por volumen, resistencia periférica general, la circulación periférica, flujo sanguíneo en las zonas que no participan en el trabajo, y el flujo sanguíneo muscular, la vascularización, puede afectar el consumo de oxígeno. El metabolismo del sujeto, que incluye el suministro de sustratos, la mayor disponibilidad de sustratos, debe tener, o por razones obvias, mayor rendimiento en el potencial oxidativo, va a tener mayor capacidad para metabolizar energía y para transportar, oxidar y utilizar ese oxígeno, ¿ok?, en la generación de energía. La masa muscular, medidas y cantidad de fibra, como les han dicho, la eficacia, ¿sí?, la eficacia dinámica de los músculos que participan en el trabajo, la densidad capilar, la conductibilidad capilar, la difusión, la extracción, ¿okay?, y la afinidad del oxígeno por ello. La utilización de sustratos energéticos en cuanto a la comparación de adultos con niños, vamos a empezar por el sexo femenino. Tenemos que en mujeres suele utilizarse mayores niveles de carbohidratos, ¿sí?, en la medida que transcurre el tiempo. Al principio pues se utilizan mayores carbohidratos y después van disminuyendo, pero siempre consumen más carbohidratos que las niñas. Las niñas consumen más grasa para, metabolizan más grasa para los ejercicios de tipo oxidativo que involucran valores o porcentajes o también denominados fracciones del consumo de oxígeno, ¿sí?,
80, 85, 90, 95%. Utilizan más porcentaje de grasa, incluso el 70%, fíjate. Utilizan más grasas que las mujeres. Tenemos acá que la misma situación suele observarse al comparar niños con hombres. Los carbohidratos son más utilizados en los hombres y los niños utilizan más grasas. Vamos adelante. El consumo máximo de oxígeno es normal que vaya disminuyendo con la edad. Hay un mínimo probable, mínimo necesario para mantener la independencia funcional. ¿Okay? Sin embargo, hay diferencias de acuerdo a la edad biológica y diferencias entre un sujeto que es deportista y un sujeto que es sedentario. Sin embargo, en todos, de una u otra manera, va a ir disminuyendo con respecto a la edad. La fuente de energía, según la intensidad del consumo de oxígeno, entonces tenemos que al 25%, lo que les decía, el consumo de oxígeno fraccional, al 25%, fíjense, de la fracción del consumo de oxígeno, se prioriza el uso de los ácidos grasos libres en plasma como fuente de energía principal, mientras que ya al 65% fraccional se prioriza el glucógeno muscular y disminuye el uso de ácidos grasos libres en plasma, mientras que ya al 85%, una intensidad bastante elevada, el glucógeno muscular pasa a ser la principal fuente energética para la generación de ATP a través de la glucólisis en estado oxidativo. Fíjense ustedes entonces cómo es importante tener en cuenta esto para la organización y programación de los entrenamientos. Aquí tenemos una gráfica de Powers y Hawley donde se ratifica lo que estábamos expresando, entonces como la duración en horas del ejercicio, el porcentaje de energía durante la intensidad, pero a un VO2 fraccional alrededor de 65 al 75%, como el glucógeno muscular va disminuyendo a la medida que avanza el tiempo y se prioriza entonces el uso de ácidos grasos libres en plasma, en lo que el tiempo de uso es más prolongado, obviamente porque las intensidades van a disminuir en el tiempo prolongado. Entonces fíjate que se relaciona con el gráfico anterior. VO2 más en relación pero al porcentaje de fibras. Aquí vemos también entonces los círculos estos en blanco, esquiadores, triángulos en blanco, canoístas, patinadores y hockey sobre hielo en X, los triángulos negros, velocistas y personas sanas, normales. ¿Qué tenemos acá? Fíjense ustedes los esquiadores donde se ubican, en una zona bastante elevada de uso de consumo de oxígeno, pero también tiene mayor porcentaje de fibras de contracción lenta. Esto es un proceso de selección natural regularmente porque los que practican estos deportes pues ya llevan años en ello y seguramente ya sea un proceso de selección natural, mientras que miren acá, las personas sanas se ubican acá y hay una heterogeneidad, podríamos decir, porque fíjense, hay personas que tienen bastante concentración de fibras lentas pero no lo han desarrollado, no están entrenados, entonces no les pueden dar el uso que les dan los esquiadores. Sin embargo, fíjense ustedes, estos patinadores, estos velocistas y saltadores se ubican acá en una zona media, algunos tienen más, menos consumo de oxígeno, va a depender de otros factores, pero a pesar de tener bastante porcentaje de fibra lenta, fíjense ustedes, hay varios sujetos por acá, no las han entrenado tal vez, la orientación de su entrenamiento no va en función de ello, entonces no han alcanzado estos niveles de consumo de oxígeno como si lo han alcanzado los esquiadores. Como les dije, es un proceso de selección natural regularmente. La relación entre la cantidad de hemoglobina y el volumen de los glóbulos rojos con el VO2 más. Entonces se tiene que tanto el VO2 absoluto con la hemoglobina, ¿sí? Y con la regulación de la hemoglobina, o sea, del tamaño de la célula de hemoglobina en mililitros, fíjense ustedes cómo hay una relación positiva y directa entre ellos de 0,75 y 0,76. Una significancia muy importante. Esto quiere decir que a mayores niveles de hemoglobina, a mayores concentración de células o de hematocritos, de célula serie roja, entonces va a obtenerse mayores niveles de consumo de oxígeno absoluto, medido en litros por minuto. La medición del VO2 max se puede utilizar diferentes instrumentos. Medición, que es muy distinto a estimación. Se utilizan instrumentos de precisión. Aquí vemos un analizador metabólico, un Viaxis, un K4V2. Aquí se está usando, no se ve bien, pero aquí se está usando un FitPro, ¿sí? De la Cosme. Y los ergómetros que se utilizan regularmente son cicloergómetros. Este ergómetro no se suele usar para pruebas de consumo de oxígeno, que es útil también, suele usarse más para anaeróbica, pero este es un treadmill que sí se suele usar para pruebas de consumo de oxígeno. Porque aquí se puede regular, ¿sí? De acuerdo a los vatios, de acuerdo al peso que se le vaya a colocar. Hay otros más modernos.
Podemos ver más adelante. Vamos a ver. ¿Cómo estimarlo? Se estima cuando no se mide con un instrumento directo. Aquí por lo menos tenemos el homograma de Astrid Ring. Cuando se aplica esta prueba, usted tiene la estatura del sujeto o la estatura hombre o mujer. Si traza una línea desde el lugar, se puede trazar una línea, como les decía, desde la estatura del sujeto hasta, por ejemplo, el peso. Entonces un sujeto de 70 kilogramos con unos 70 de estatura debería tener, masculino, debería tener alrededor de 2.2 litros por minuto. ¿Okay? Por el cruce de ellas. Lo mismo se aplica para estos nomogramas. ¿Sí? Por el tiempo alcanzado en el BRUS para mujeres y para hombres. El tiempo alcanzado. Entonces, un hombre que haya alcanzado 12 minutos, ¿sí? Debe tener aquí alrededor de 44, 12 minutos, 44 mililitros por kilogramo por minuto. ¿Okay? Adelante. Otra forma es estimarlos a través de los test de campo. Aquí vemos un test de campo muy sencillo que es el test de Andersen, que consiste en hacer recorridos de idas y vueltas de 20 metros, ¿sí? Con carreras con intermitencias de 15 segundos por 15 segundos. Y se aplica esta fórmula de estimación que vemos aquí abajo, donde 18,38 más 0,03 por la distancia en metros menos 5,92 por el sexo, un 0 para varones, 1 para damas, tiene una correlación de alrededor de 0,84 la distancia recorrida con respecto al consumo máximo de oxígeno que podría alcanzar el sujeto en una prueba como esta. Aquí tenemos otra prueba, otra fórmula de estimación. Esta es la utilizada para el test muy conocido, test de Leger o test de Cournavette, ¿sí? Del doctor Luz Leger. Entonces tenemos la fórmula que presenta aquí Jiménez Gutiérrez para la estimación del consumo de oxígeno, ¿sí? Donde se considera la velocidad y la edad. Y aquí tenemos una de las fórmulas originales del test de Cournavette, ¿sí? Donde se multiplica esta constante por la velocidad y se le resta esta constante también. ¿Cómo evaluamos el consumo de oxígeno? Pues necesito normas, necesito muchos datos para poder interpretar si alguien está bien o no. Entonces vemos acá a continuación cómo un sujeto, por ejemplo, de 14 años con un consumo de oxígeno de 54 estaría alrededor de un percentil 50, según las normas del estudio que presentamos anteriormente. Un sujeto de sexo femenino de 15 años con 46 mililitros por kilogramo por minuto estaría alrededor del percentil 75, lo cual se podría considerar adecuado. Vamos a ver entonces otras formas de referencia. Aquí tenemos otra forma de referencia para el test de PW170, que es un test submáximo que se utiliza para estimar consumo de oxígeno de acuerdo a la edad, hombres y mujeres, cuando sería muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Estas son las categorías que le asignó acá el autor. Tenemos otro artículo original acá presentado por estos autores, ¿sí? Por Haddam y Unlechdorf. Y los valores de referencia según la edad para hombres, mujeres, hombres y mujeres, ¿sí? Según la edad y el grupo al que pertenece. Entonces vamos adelante. Fueron divididos en 6 grupos de 15 a 24 años, de 25, mira aquí ven los grupos, y cuáles vendrían a ser los valores de respuesta al consumo de oxígeno de ellos. Aquí hay una prueba de estimación en pruebas de laboratorio, un test que se llama test de la INCA, ¿okay? El test de John May Christian Association, es un test submáximo, está diseñado para conseguir una frecuencia cardíaca que aumenta en los jóvenes entre 150 y 110 latidos. Un test no está fuerte. Aquí se presentan las etapas, las cargas en kilopondios. Kilopondios es una unidad de medida que se utilizaba anteriormente, ahora se utiliza vatios, ¿sí? Para poder, y la potencia alcanzada por ellos, ¿okay? Esto es para cicloergómetro. No puede regular entonces la carga en vatios que se va a utilizar. Como les decía, la carga en vatios se puede regular de acuerdo a los pesos y de acuerdo al peso del sujeto. Se puede aplicar ahí una fórmula para estimar los vatios, para colocar los vatios con los que se va a trabajar como referencia. Okay, esta fórmula es apropiada para potencias entre 300 a 1200 kilogramos por minuto y luego se extrapola y se calcula el VO2 máximo utilizando esto. Okay. Bueno, hasta aquí llegamos este primer video. Vamos a ir en una continuación con otras pruebas ergométricas.